El municipio de Guayaquil dispuso la apertura de 20 ventanillas desde las 7 de la mañana a partir del día 2 de enero para facilitar el pago de los impuestos prediales urbanos y rurales, contribuciones especiales de mejoras y tasas. Para los adultos mayores tenemos atención preferencial. Vamos a tener una zona con carpa, con sillas, donde van a estar debidamente cómodos y van a poder pasar a ser atendidos si así lo requieren. Para comodidad de los ciudadanos se activaron múltiples opciones de pago electrónico, las cuales estarán habilitadas desde el mismo día 1 de enero. Recuerde que en la página web www.guayaquil.gov.es puede consultar los valores pendientes y también realizar la cancelación respectiva con tarjeta. En ese caso, el recibo estará listo 48 horas después. La atención está disponible no solamente aquí en las ventanillas, sino en toda la red bancaria del país. Y nosotros tenemos también máquinas que se llaman kioscos municipales, donde uno puede pagar directamente consultando en la pantalla su código catastral y obviamente pagando con tarjeta los valores establecidos para el impuesto predial, contribuciones especiales de mejora y también las tasas. Recuerde que para beneficiarse del 10% del pago del impuesto predial, debe cancelar durante la primera quincena del mes. El descuento baja un 1% cada quincena hasta llegar a su valor real en junio. Los candidatos plantearon la aprobación de una ley de extinción de dominio, y el objetivo era revertir de alguna manera en favor del Estado los bienes que fueron obtenidos producto de una actividad ilícita. El tema vuelve a la palestra y queremos analizarlo hoy con el abogado Ismael Quintana, él es constitucionalista. Abogado Quintana, buenos días, bienvenido a Radio City. Buenos días, mis queridos amigos, un abrazo para ustedes y un saludo para quienes nos están escuchando a través de Radio City. Abogado Quintana, en Ecuador esta ley de extinción de dominio, o al menos una forma de entenderlo, está vigente ya desde el 2021. La Asamblea había aprobado la norma luego de tramitar un veto parcial, según recordamos, que el expresidente Lenín Moreno había presentado. El problema está aún en el proceso. Casi 3 años después de su entrada en vigencia, esta ley no ha sido aplicada ni una sola vez en Ecuador, al menos según el registro que manejamos nosotros. ¿Esto ha sido por falta de voluntad y decisión política o hay un tema legal que debe atenderse? Yo me inclinaría por la primera alternativa que usted plantea. Es decir, si bien es cierto la ley, que en realidad se empezó a debatir por allá en el año 2017, 2018, no es perfecta porque desde mi punto de vista en su origen esta ley resultó ser una muy mala copia de la ley colombiana. Acá nos gusta eso, ¿no? Extrapolar cuestiones, trasplantar leyes, como si la realidad de Colombia, de Panamá y otros países donde hay legislación en esta materia fuese aplicable a la realidad nuestra. Ahora, más allá de eso, yo creo que lo que ha faltado es voluntad política de aplicar esta ley. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora nos están vendiendo la idea de que ahora sí, con las reformas que propone el presidente Noboa en su último proyecto de ley urgente en materia económica, y con las propuestas que está haciendo en los 2 paquetes de consulta popular, porque en ambos casos se elaboran preguntas relativas a extinción de dominio, ahora sí vamos a tener procesos más ágiles y ahora sí se le va a dar un rol fundamental a Fiscalía General del Estado. Verá, la verdad es que a la Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado en la ley original siempre se le dio el rol de parte procesal. Es más, Fiscalía desde el origen de la ley tuvo la facultad de realizar las investigaciones que servirían para arrancar estos llamados procesos autónomos de extinción de dominio. Es decir, en eso mayor avance no hay. ¿Cuál creo yo que es el mayor aporte de esta reforma de Daniel Noboa? Que se estarían reduciendo los plazos de tramitación de este tipo de causas que, como usted bien ha dicho, en el país no ha habido un solo proceso legal de extinción de dominio a los bienes que han sido obtenidos como consecuencia de un delito o que han sido utilizados para cometer un delito. Eso acá no se ha aplicado. De hecho, ni siquiera tenemos jueces especializados en el tratamiento de esta clase de causas. Abogado Quintana. Y además, solo con esto quiero concluir esta primera parte, con una observación fundamental, porque el presidente Noboa se contradice entre lo que propone en esta reforma legal
y lo que propone en la pregunta número 2 del segundo paquete de preguntas para consulta popular. En la reforma legal se indica que para arrancar el proceso de extinción de dominio se requeriría sentencia condenatoria ejecutoriada en el campo penal, mientras que en la propuesta de consulta popular se dice lo contrario, que no se requeriría porque se trataría de un proceso autónomo. Entonces veo que en Carondelet mismo no hay o no se han puesto de acuerdo entre el presidente y su secretaria general jurídica, así que esas son las apreciaciones generales respecto de este tema. Estamos hablando ahora mismo con el abogado Ismael Quintana, es uno de los constitucionalistas más destacados que tiene el país. Abogado Quintana, hablemos un poco de estos plazos que usted ponía sobre la mesa. Hoy entendemos que solo una investigación puede durar 12 meses y luego se tiene que hacer un juicio de extinción de dominio. Así funciona, al menos desde el marco legal. ¿Estaríamos hablando que la necesidad de estos aportes a la ley o de estos cambios para que realmente se ejecute podría ayudarnos o ayudar a las autoridades a que pueda haber una respuesta en cuestión de 3 meses, 2 meses, al mes, inmediatamente, o siempre vamos a tener un tiempo establecido para poder llevar el proceso? Se necesitan plazos mínimos, ¿no? El problema es que para que usted ejecute procesos legales céleres, y en este caso investigaciones, digamos, no tienen o no tendrían el carácter de investigación previa, porque el proceso de extinción de dominio no es un proceso penal, ¿ya? Tiene más bien una naturaleza tendente hacia lo civil, porque los procesos de extinción de dominio no van contra las personas. Los procesos penales sí persiguen delitos cometidos por personas. El proceso de extinción de dominio ataca a los bienes que se han utilizado, se han conseguido como consecuencia de un posible delito. Entonces, en ese sentido, usted va a tener varios problemas. Más allá de que usted me diga que el tema debería resolverse en 3 meses, a mí me encantaría, pero eso no es así. ¿Por qué razón? Primero, o sea, no nos hagamos ilusiones, eso hay que quedar muy claro. De realizar las investigaciones respecto a los patrimonios y a los bienes. Eso requiere contingente humano que hoy Fiscalía General del Estado no lo tiene, ¿ya? Y luego, a nivel judicial, usted va a requerir probablemente la creación, y eso es lo que le falta a esta reforma, la creación de unidades judiciales especializadas en el tratamiento de esta clase de casos. Es decir, jueces dedicados solo a llevar procesos de extinción de dominio. Por esa razón, mis queridos amigos, algunos abogados penalistas, y yo en eso concuerdo en gran medida, más bien recomiendan que se fortalezca lo que ya existe en el proceso penal, que son, por ejemplo, las medidas cautelares de orden real. Es decir, que cuando a una persona que se presume ha cometido un delito, por ejemplo, narcotráfico, asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto?, no solamente se le ordenen medidas cautelares de orden personal o de apremio personal, es decir, prisión preventiva, grillete, prohibición de salida del país, sino que muchas veces nuestros jueces dejan de lado las medidas de apremio real, las que tienen que recaer sobre los bienes, congelar cuentas, disponer prohibiciones de enajenación, embargos y ese tipo de cosas que los jueces generalmente no aceptan cuando Fiscalía formula cargos. Entonces eso hace que en la práctica los delincuentes de cuello blanco tengan un montón de tiempo para utilizar testaferros, para lavar activos y para esconder esta clase de bienes. Entonces ahí no encuentro yo una conexión entre la legislación penal y las propuestas del presidente Noboa. Abogado Quintana, finalmente la gente también mira hacia otros lugares donde regularmente la corrupción se ha metido, no solamente en el lavado de activos, sino también en unos procesos que a todas luces, por las experiencias políticas que se han registrado en el país, siguen dando opciones para la corrupción. Hablamos de la transparencia en la contratación pública. ¿Qué tan importante es lograr una aplicabilidad urgente en este sentido y cómo hacerlo? A mí me parece que ese es un tema fundamental que hay que atacar. Se lo digo incluso como abogado en libre ejercicio, el Sistema Nacional de Contratación Pública tiene corrupción en todo nivel, en el CERCOP y por supuesto también en las entidades contratantes y por qué también no decirlo, los contratistas que están siempre bien dispuestos a hacer cosas al margen de la ley con el solo objeto de beneficiarse de contratos.
Eso es algo que hay que limpiar y que no se va a limpiar solamente reformando la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino precisamente limpiando el personal que está enquistado desde hace varios años en estas estructuras, yo le diría mafiosas incluso, que tienen que ver con el sistema de contratación pública. Me parece que la intención del presidente Noboa en este sentido es importante. Ahora, desde el punto de vista constitucional, no sé si ustedes habrán visto, pero ayer ya circuló el informe previo no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea, que como condición previa a la calificación de los proyectos de ley se emite, recomendando al CAL la no calificación de este último proyecto urgente en materia económica, precisamente porque, y coincido en esta ocasión con la Unidad de Técnica Legislativa, el proyecto de ley no cumple dos requisitos esenciales para su tramitación. El primero, yo no veo por dónde el tema contratación pública tiene conexión directa con el tema extinción de dominio. El presidente no ha logrado justificar el hilo conductor entre estas dos materias, por lo tanto no se cumpliría para su tramitación con el requisito constitucional de unidad de materia, básico. Y luego, me parece que el tema no es urgente en materia económica. Y ya en el fondo, mis queridos amigos, me preocupa que también lo que se pretende no es limpiar el sistema estructural, sino que lo que Daniel Noboa está proponiendo en su paquete de reformas a la contratación pública es destrabar ciertos procedimientos, fundamentalmente en las fases precontractuales de los procesos de contratación pública, para hacer las contrataciones más ágiles. Cuidado, y con eso eliminamos filtros, eliminamos controles previos y empezamos a abrir las puertas a la contratación que podríamos decir contratación a dedo, contratación arbitraria, contratación sin cumplir cánones mínimos establecidos en la ley, y eso podría más bien, en lugar de luchar contra la corrupción y evitar corrupción, podría fomentarla. Queremos agradecer las declaraciones del abogado Ismael Quintana. Él es constitucionalista, también abogado en libre ejercicio, revisando algunas consideraciones, sí, en particular respecto a lo que plantea la ley o las reformas a la ley de extinción de dominio, y también en torno a la contratación pública y el deseo de poder tapar de alguna manera los huecos por donde se permea la corrupción. Son las 9:08.